Hola macrameros y macrameras, bienvenidos a un episodio más de Moc Macramé. Aquí Selene y hoy estaremos haciendo esta pequeña balda que es muy bonita y que la he hecho a partir de una tabla de cortar. Así es, así como lo has escuchado. Más adelante te explico cómo fue que lo hice. Los nudos que estaremos utilizando para hacer esta balda son el nudo sencillo, el nudo bodoque, el nudo alondra invertido, el nudo alondra vertical y el nudo festón. Además te enseñaré cómo poner flecos en tus tapices. Así que sin más, comenzamos. Vamos a estar utilizando dos tipos de cuerdas. Vamos a estar utilizando cuerda de cáñamo y cuerda de algodón. Estaremos utilizando un palo, ya puede ser natural o no. Bueno, te voy a explicar qué es lo que he hecho con esta tabla de cortar. La he serruchado y le he cortado la parte del mango y lo he lijado un poco. Y luego con el taladro he hecho los agujeros, con una broca más o menos ancha he hecho los agujeros de los extremos. He marcado la misma distancia desde arriba y desde los lados. Bueno, y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro palito, que por cierto este palito me lo rescaté cuando la tormenta de Filomena aquí en España el año pasado. Estoy viendo es la caída de mi tronquito. Como he explicado en anteriores vídeos, los palos naturales suelen tener una caída natural. Vamos a empezar montando nuestras cuerdas con nudos alondra invertidos. Entonces vamos a montar dos en el centro, que serán nuestras cuerdas de algodón, y en los extremos estaremos montando nuestra cuerda de cáñamo. Y vamos a comenzar haciendo nudos festón doble. Vamos a tomar nuestra tercera cuerda desde la izquierda y vamos a empezar a formar nudos festón doble. Estaremos haciendo un pequeño rombo. Vamos a llevar nuestra cuerda guía en diagonal. Y vamos a repetir lo mismo con la siguiente cuerda. Pasamos la cuerda por enfrente de nuestra cuerda guía, por detrás y a través del bucle. Y volvemos a repetir el mismo paso y eso es un nudo festón doble. Vamos a tomar la segunda cuerda desde el lado derecho y estaremos formando un nudo festón doble. Y ahora tomaremos nuestra cuerda del extremo izquierdo y la estaremos utilizando nuevamente como cuerda guía y finalizaremos nuestro rombo.
A continuación lo que haremos es unir nuestras partes de cáñamo y para ello vamos a utilizar el nudo festón doble. Y ahora vamos a comenzar a hacer el mismo patrón del principio con la cuerda que hemos hecho de algodón, y será hacer un pequeño diamantito y lo vamos a unir de la misma manera. Vamos a levantar nuestra parte de cáñamo para repetir lo mismo con nuestra cuerda de algodón. Comenzamos nuestro patrón con un nudo festón doble y luego continuamos haciendo nuestra parte de los bucles con nudos alondra vertical y vamos a repetir lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a bajar nuestra parte de cáñamo y la parte que está detrás, que es la parte del hilo de algodón, voy a hacer un último nudo alondra vertical para que me llegue bien la cuerda, y ahora eso lo voy a unir con un nudo festón doble. Ahora voy a tomar las cuerdas de cáñamo que me hayan quedado más cortas y voy a hacer un nudo de atar zapatos. Pero vamos, que puedes utilizar también el nudo mágico, por ejemplo, o simplemente dejarlo de esa forma. A mí es que me gusta mucho cómo se ve con este nudo de atar. Ahora he montado mis cuerdas de los laterales con nudos alondra invertido y voy a comenzar a hacer un diamante con nudos festón doble de la forma que estás viendo en pantalla. Vamos a formar nuestra primera parte de nuestro diamante y no lo vamos a cerrar, vamos a hacer un nudo bodoque en medio. Para ello vamos a tomar las cuerdas que están en el centro, las 4 cuerdas, y vamos a formar un nudo cuadrado. No voy a apretar mucho, vamos a proseguir formando nuestro nudo bodoque con nudos cuadrados. Vamos a hacer una cadena de 4 nudos cuadrados. Ahora las cuerdas de en medio las voy a tomar y las voy a pasar justo por en medio de mis nudos cuadrados. Y como ves, se ha hecho nuestro nudito bodoque y lo vamos a finalizar haciendo un medio nudo cuadrado. Y ahora vamos a tomar nuestras cuerdas de los extremos y vamos a comenzar a terminar nuestro primer diamante. Y ahora vamos a seguir haciendo el siguiente diamante, y este siguiente diamante irá vacío, es decir, no estaremos haciendo el nudo bodoque porque ahí estaremos montando nuestras borlas de decoración, que por cierto, para hacer estas borlas he utilizado restos de cuerda de 4 milímetros que tenía de otros proyectos.
Y si no sabes cómo aprovechar tus restos de cuerda, arriba te estoy dejando una tarjetita donde te dejo una playlist de ideas de cómo puedes utilizar esta cuerda que te sobra. Y ahora vamos a continuar haciendo el siguiente nudo bodoque. Y ahora voy a tomar las cuerdas que están en el medio y esas son las que voy a utilizar para hacer el nudo bodoque. Esto lo hago para aprovechar al máximo la cuerda y no tener que liarme con dejar si de un lado más cuerda, de otro lado menos cuerda. Y ya sabes que a mí me gusta aprovechar al máximo la cuerda. Y como ves, voy a terminar de hacer el patrón y el patrón de los lados, que consistirá en el diamante con bodoque, diamante vacío, diamante con bodoque, diamante vacío y diamante con bodoque. Ahora te voy a enseñar cómo he puesto los flecos de los lados. Voy a tomar mis cuerdas y las voy a montar de la misma forma que hemos montado las cuerdas al palo, con nudos alondra invertidos. Y voy a estar montando 2 en cada espacio. Y como ves, yo ya he puesto mis flecos, pero ahora te enseño cómo es que he hecho esto. Primero vamos a unir nuestra segunda capa de nuestro tapiz. Vamos a formar un diamante vacío y vamos a tomar nuestra cuerda de la derecha como cuerda guía y vamos a formar un nudo festón doble. Y vamos a continuar formando nuestro diamante con nudos festón doble. Ahora te voy a mostrar cómo montar nuestras borlas. Voy a estar utilizando una horquilla y esto es lo mismo que he hecho para montar todos los flecos. Así que voy a abrir la primera cuerda, como ves, y voy a como enhebrar mi fleco, la parte del extremo de mi fleco. Lo voy a meter. Y ahora voy a sacar mi horquilla y la voy a enhebrar del otro lado. Y voy a hacer lo mismo que he hecho del otro lado. Voy a pasar mis cuerdas a través del diamante de la forma que ves y lo voy a arreglar. Y ahora voy a desenrollar mis hilos. Voy a cortar, primero voy a nivelar.
Y ahora voy a peinar mi borla y voy a tomar la plancha de pelo y voy a planchar mis flecos. Ahora voy a tomar mi laca de pelo y voy a rociar mi fleco. Voy a darle una peinada más y voy a cortar. Ahora vamos a montar las cuerdas para colgar nuestra balda. Entonces vamos a montarlas con nudos alondra invertido y luego en el centro haremos un nudo sencillo. Ahora te voy a enseñar cómo es que he hecho los laterales que sujetan nuestra tablita. Voy a empezar haciendo un nudo festón y luego es como si fuese un nudo alondra. Lo voy a pasar por detrás y por enfrente y a través del agujero y voy a estar alternando las cuerdas. Es como si fuese un nudo festón alterno, pero en vez de que vaya siempre la cuerda por enfrente, la cuerda irá por detrás, alternándose por enfrente y por detrás. Pero si gustas, puedes utilizar una cadena de nudos cuadrados o una cadena de nudos espiral. Voy a continuar tejiendo hasta obtener el largo que yo quiero que quede la balda. Y luego te voy a enseñar cómo sujetar la balda con nuestras cuerdas. Voy a torcer mi cadena de nudos para que quede ese toque como torcido. Y ahora vamos a tomar nuestra baldita. Con ayuda de una aguja voy a pasar la cuerda a través del agujero que he hecho y simplemente lo voy a sujetar con un nudo sencillo pero doble. O sea, lo voy a pasar una vez y otra vez más y luego voy a apretar. Y luego esto es lo mismo que haré con todas las demás cuerdas. Ahora solo queda cortar nuestra balda y tienes dos opciones. La puedes dejar ya sea recto o en forma de V. Yo la he cortado en forma de V y como ves, así nos ha quedado nuestra balda. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y si es así, pues te invito a que te suscribas al canal, a que compartas el contenido con alguien que le pueda venir bien. Y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, te invito a que me dejes tu comentario. Leo todos los comentarios, intento contestar lo antes posible a todos ellos. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima. Bye.